Es la ceremonia de acción de gracias por el Perú, en donde también asisten los ministros de Estado, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como otras autoridades del Perú. Es un privilegio estar reunidos alrededor de la palabra del Señor. La palabra del Señor es como una lámpara a nuestros pies y como una lumbrera a nuestro camino. Vamos a tomar la epístola del apóstol Santiago y vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 19 al 25. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita comprender el mensaje del Señor en esta mañana. Dice la palabra del Señor así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, pero luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Es la palabra del Señor. Amén. Muchísimas gracias a la pastora Ruth Díaz. Y a continuación vamos a escuchar la reflexión de la palabra esta mañana, y es un honor para nosotros poder invitar al pastor Humberto Lay. Doy gracias a Dios también por el gran privilegio y honor de ser el portador de su palabra en esta mañana, en esta ocasión tan significativa y ante una congregación tan distinguida que nos honra con su presencia. Hace mucho tiempo escuché que es una regla de oro no hablar ni de fútbol, ni de política, ni religión en el trabajo. Por supuesto no vamos a hablar de fútbol en esta mañana, pero sí es muy pertinente, tratándose de un culto de acción de gracias a Dios por los 202 años de independencia de nuestro querido Perú, pues tocar un tema que tiene que ver con política y religión. Y eso es lo que haremos. El Censo Nacional del 2017 arrojó que el 90% de los peruanos se declaró o católico o evangélico. Y en una encuesta realizada por Ipsos del año 2021, entre marzo y abril, arrojó que el 94% de los peruanos creía en Dios y el 80% consideraba que la religión era muy importante en sus vidas. Es decir, que a pesar de la filosofía del Dios ha muerto de Nietzsche en la era moderna, y a pesar de todos los cambios que está produciendo la posmodernidad en el mundo, con su negación de los absolutos, con su relativismo moral, con la crisis de la ética,
con su individualismo y el hedonismo como forma de vida, todavía la abrumadora mayoría de peruanos cree en Dios y sigue considerando la religión muy importante en sus vidas. Pero en este contexto de religiosidad hay dos conceptos que se han introducido o están en el subconsciente colectivo y que por afectar y moldear la vida de una manera muy profunda y la percepción que tienen los peruanos acerca de su participación, su papel en la política y en la vida social y política de la nación, es muy importante que las analicemos o analicemos estos conceptos a la luz de las Sagradas Escrituras, que es la fuente de revelación para la fe cristiana. El primer concepto es que el mensaje cristiano tiene que ver solo con la vida espiritual y no con lo material. Que el Evangelio tiene que ver con una lejana vida eterna, pero no con lo cotidiano, con la vida real y concreta de cada día. Es decir, se ha dividido la vida en una vida espiritual y en una vida material. Dos compartimentos estancos y separados. En la vida espiritual tiene lugar la religión y Dios, pero en la vida material, en lo cotidiano, en la realidad cotidiana, pues Dios no interviene para nada. Lamentablemente para muchos, Dios es un Dios del día domingo, de la Semana Santa, de la Navidad, de los momentos cuando hay crisis o desesperación y uno acude a Dios, o cuando la muerte se acerca amenazante. Pero la vida cotidiana del estudio, el trabajo, la profesión, la familia, ser ciudadanos o ser gobierno, ese Dios está muy ausente y aún sus leyes morales. Solo existen mis deseos, mis aspiraciones, mis sueños, mi placer, mis planes y cosas por el estilo. En este dualismo existencial entre una fe religiosa y una fe cotidiana, coexisten esta fe religiosa que puede ser muy sincera, con una vida donde lamentablemente otra vez muchas veces hay mentira, corrupción e inmoralidad. Yo puedo creer en Dios y creer que estoy bien con Dios en lo espiritual porque voy a la iglesia o vengo a la iglesia, oro o rezo diariamente y cumplo con mis deberes religiosos, mientras en el mundo material hago lo que a mí mejor me parece. Porque al fin y al cabo soy humano y estoy haciendo lo que todo el mundo hace, y si todo el mundo lo hace, entonces no puede ser tan malo. Pues esta dicotomía entre lo espiritual y lo material es absolutamente ajena a la cosmovisión y al mensaje cristianos. Por el contrario, la Biblia nos muestra una creación integral y coherente y nos muestra la demanda de Dios de una vida integral entre lo espiritual y lo material y una ética coherente entre ellas dos. La Biblia registra el reclamo que hizo Jesús a algunos de los que le seguían y oían atentamente sus enseñanzas, pero cuya conducta dejaba mucho que desear. A ellos les dice en el Evangelio de Lucas: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, o lo que les mando a hacer? Si no hay coherencia entre la religión y la conducta, entre lo que creemos y lo que hacemos, entonces nuestra fe es inútil, es vacía. Cristo no vino a implantar una subcultura en la que se añade algo a la cultura egocéntrica y egoísta del mundo, pero sin cambiarla. Él vino a implantar una contracultura basada en el amor al prójimo
el amar al prójimo como a uno mismo. Cristo tampoco vino a promover la dicotomía entre una vida espiritual y otra material separadas y contradictorias, sino a integrar la vida, conectarla con Dios, un Dios absolutamente santo, a cuya imagen y semejanza fuimos creados y que Cristo vino a reconciliar y restaurar. Es en esa reconciliación y restauración que reside el secreto para una nación solidaria y próspera con felicidad para todos. Cristo trae la paz que ni las leyes ni los ejércitos pueden lograr, porque sana y transforma la fuente de todos los males, que es el corazón humano. El segundo concepto es que Dios tiene que ver solo con la vida privada, la vida personal de la gente, y no con la nación en su conjunto, en su complejidad social, política y económica. Como en el caso anterior, este concepto también es totalmente ajeno a la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra nación aparece 493 veces en el Antiguo Testamento y 57 veces en el Nuevo. Y la palabra pueblo aparece 1964 veces en toda la Biblia. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia con la palabra nación? En el Antiguo Testamento, nación es traducción de la palabra hebrea goy. En el Nuevo Testamento, de la palabra griega etnos, de donde viene nuestra palabra etnia. Lo interesante es que ambos vocablos se refieren más al grupo humano que conforma la nación y no tanto a su estructura jurídica o política. Lo mismo ocurre con la palabra pueblo, que siempre pone el énfasis en la gente y no en la organización, en lo que llamamos Estado, ¿verdad? Dios no tiene tanto interés en su estructura o el modelo político de una nación, sino en su gente, en las etnias que la conforman, en los pueblos que anhelan vivir en paz y en prosperidad y en bienestar. Ese, por supuesto, también debe ser el interés de todo gobernante, tal como lo establece nuestra Constitución en su primer artículo, que dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero Dios está interesado en lo que sucede con las naciones y con los pueblos. Utilizó naciones para sus fines de redención. Eligió una nación, Israel, para traer al Salvador del mundo. Trató con naciones como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, aún para castigar a su propio pueblo cuando éste se apartó de sus leyes. En el libro del Apocalipsis, con relación al estado eterno, después del final de los tiempos, encontramos la siguiente declaración profética refiriéndose a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora, la Biblia no explica bajo qué criterios serán juzgadas las naciones, pero el hecho es que habrá naciones salvas, lo cual implica que habrá naciones condenadas y que habrá naciones en el estado eterno, en la vida eterna, en la eternidad. Es evidente que Dios entonces quiere naciones salvas, y nuestro Perú es una de esas naciones, por las cuales se envió al Mesías prometido desde la antigüedad. Ahora, podemos parafrasear uno de los versículos más conocidos y queridos de la Biblia del Nuevo Testamento, Juan 3:16, diciendo de esta manera: porque de tal manera amó Dios al Perú, que envió a su Hijo unigénito para que todo peruano que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esa manera como nación esté presente hasta más allá del final de los tiempos. Ahora, siendo esto así, planteamos entonces la pregunta: ¿somos una nación cristiana?
¿Es el Perú una nación cristiana? Hemos nacido y vivimos en una nación que desde su independencia reconoce a Dios en su constitución política. La primera de las 12 constituciones que hemos tenido, la de 1823, comienza diciendo en el nombre de Dios. Y la última, la de 1993, comienza su preámbulo diciendo el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso. Y entre las dos, la primera y la última, y con la sola excepción de la Constitución de 1933, todas reconocen a Dios tácitamente como la autoridad suprema de la nación. Ahora, si a esto sumamos el hecho que ya hemos visto de la abrumadora mayoría de peruanos que creemos en Dios, y por añadidura, que cada vez que cantamos el himno patrio, el himno nacional, estamos reconociendo, estamos ratificando y estamos renovando nuestro juramento y nuestra fidelidad a Dios, pues pareciera que sí, que somos una nación cristiana. Y si es una nación cristiana, debería cumplirse lo que dice el Salmo 33, que dice lo siguiente: bienaventurada, es decir, feliz la nación cuyo Dios es Jehová. Y Jehová es simplemente el nombre hebreo del Dios de la cristiandad. Entonces, si somos una nación cristiana, ¿por qué tenemos tantos problemas? A pesar de los tremendos avances en nuestra macroeconomía, los récords recientes en nuestras exportaciones, el auge, la tremenda fama que está teniendo nuestra gastronomía en el mundo, y teniendo la moneda más sólida de toda Latinoamérica, sin embargo, persiste la pobreza de millones de peruanos, la informalidad, las injusticias, la inseguridad, la delincuencia, la corrupción y los permanentes conflictos sociales. Y la bienaventuranza, la felicidad, no llega a la mayoría de peruanos. ¿Por qué? La respuesta es que una nación no es cristiana porque su constitución lo diga, sino porque su gente es cristiana. Y hemos visto en la introducción de este mensaje que sí, el 94% de peruanos creemos en Dios, que el 90% somos o católicos o evangélicos. Pero por esa dicotomía entre lo espiritual y lo material, entre la fe y la conducta, Dios no es Dios en el quehacer cotidiano para muchos peruanos. Y por tanto, no es Dios en la realidad para la gran mayoría, tanto ciudadanos comunes como nosotros, como autoridades en todos los niveles de gobierno. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo puede darse la bienaventuranza del Salmo 33? La respuesta está en la misma palabra que fue leída poco antes de iniciar este mensaje en la Epístola de Santiago. En la última parte hemos escuchado que dice la palabra: en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta con solo oírla y olvidarla, sino que la practica, ese será bienaventurado, dichoso en todo lo que haga. La ley perfecta es la ley de Dios, la ley de la libertad. Es a la que se refería Jesús cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es el Evangelio, la buena nueva de Cristo, que nos libera de la tiranía del egoísmo propio de nuestra naturaleza humana caída. Pero en una condición: no contentarse con oírla y luego olvidarla, sino practicarla. Es decir, de haber coherencia entre la fe y la conducta, entre el creer y el hacer, entre la vida espiritual y la materia. El que haga así, entonces, sí será bienaventurado, feliz, asegura la infalible palabra de Dios. Y eso no lo puede hacer ninguna constitución,
ninguna ley, ningún gobierno, por excelentes que sean, porque es un problema del corazón. Tanto de los ciudadanos como de las autoridades, todos los que conformamos la nación. Y el corazón solo lo puede cambiar Dios por medio de Jesucristo. El gran apóstol Pablo, refiriéndose al Evangelio como el misterio que había estado oculto hasta que vino Jesús, dice en su carta a los colosenses: Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No un Cristo afuera, en los altares, ni tampoco como un nombre que se pronuncia, sino Cristo en nosotros. Y para ello tenemos que recibirlo como nuestro Salvador, para vivir en paz, ya una vez perdonados por ese Evangelio, perdonados por nuestra fe en Jesucristo, vivir en paz con Dios. Y reconocerlo como nuestro Señor. Y la palabra Señor es traducción del griego Kyrios, que era el Señor absoluto, era el emperador, era el dueño absoluto de las vidas de todos los súbditos, los ciudadanos. Reconociéndolo como nuestro Señor, entonces tenemos que vivir conforme a los mandamientos que Él ha dejado, con vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, que solamente viene cuando uno le entrega su vida al Señor Jesucristo. Entonces, no se trata de tener una religión, sino una relación real con Dios. Una relación real con Dios por medio de Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, asumiendo nuestra culpa y muriendo por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Entonces sí, una nación de ciudadanos bienaventurados porque Cristo mora en sus corazones, con vidas coherentes entre su fe y su conducta, será la nación bendecida que todos deseamos para nuestro querido Perú. Eso es también lo que deseamos de todo corazón para todos los presentes, cada uno de ustedes, y los que están viendo por la televisión este culto. Y oramos a Dios que esto así sea. Igualmente para usted, señora presidenta. Muchas gracias. Felices fiestas patrias y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias al pastor Humberto Lay por la reflexión de esta mañana.